Bueno, yo soy José Francisco López de Great Florida Lending. Tengo aquí a mi colega de muchos años, a Fabiana Sánchez. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar un poco sobre uno de nuestros programas favoritos que viene siendo la hipoteca revertida, ¿no? Es un programa que a veces viene con cierta controversia porque existen muchos mitos sobre el programa. Así que lo que me gustaría, con tu permiso, Fabián, es hacerte unas cuantas preguntas porque me encantaría aprovechar la dicha de tenerte aquí con nosotros para obtener un poco de tu perspectiva sobre el programa, ¿no? Sabemos que yo vengo explicando el programa hace muchos años, pero me interesa mucho escuchar cuando te hacen ciertas preguntas que a menudo me hacen a mí, cuál es la perspectiva tuya y las respuestas que das. Así que, ¿qué te parece esa idea? Sí, por supuesto. Primero que nada, gracias por compartir este momento hablando de un programa que nos apasiona a los dos. Creo que es muy importante, es muy satisfactorio cuando uno puede combinar la labor profesional con un producto que sabe que realmente está beneficiando a las personas, ¿no? No siempre se puede conseguir esa comunión, esa simbiosis, que es muy importante. La satisfacción de, obviamente, contribuir a la compañía, contribuir a los logros personales, porque todos, obviamente, buscamos hacer negocios, pero cuando uno al mismo tiempo sabe que está ayudando a la comunidad y está ayudando a un grupo de personas que son los más vulnerables de la sociedad, pero a su vez los que han contribuido a construirla, pues es muy, muy satisfactorio. Y cuando se está hablando de ese público, de ese cliente, ¿no? La primera pregunta que siempre cuando estoy hablando a veces con otros profesionales que escucho es, bueno, pero ¿para quién está entonces diseñado el programa de la hipoteca revertida? ¿Para quién encaja? El programa de hipoteca revertida, siempre cuando nosotros hacemos las presentaciones, yo hago mucho hincapié por esto que usted comentaba, de que hay cierta información equivocada, mucho boca a boca. Siempre me gusta, entre otras cosas, aclarar que no es un programa nuevo, no es algo ni que ha surgido con la pandemia, si bien ha ayudado a muchas personas que han tenido problemas económicos en ese tiempo a salvar la propiedad. Es un programa que tiene bastante más de 3 años, originalmente en la época del presidente Reagan, por ley federal del Congreso. Estamos hablando de un programa que ha seguido todos los procesos y pasos legales para ofrecer esa seguridad que las personas necesitan. Fue creada para originalmente propietarios de 62 años y mayores, justamente con el gran atractivo de que no iban a tener que hacer pagos mensuales si calificaban y por supuesto querían proceder. Y ahí también se abre la aclaración y uno de los tantos mitos o ideas equivocadas que en algún grupo de personas estaba bastante arraigado, era el hecho de pensar que la hipoteca revertida era para las personas o que tenían mortgage o que literalmente estaban casi en la indigencia. Que tuvieran una dificultad financiera o Exacto. Una hipoteca existente, ¿no? Uh-huh. Okay. Que tuvieran una hipoteca o que estuvieran literalmente al borde del colapso económico. La idea del programa nunca fue exclusivamente para las personas que tuvieran un mortgage o necesariamente que tuvieran un problema. El gran atractivo es que la persona va a tener la tranquilidad de no tener pagos mensuales, sea que haya que cancelar la hipoteca, porque obviamente para no tener pagos mensuales hay que cancelar la hipoteca que se tiene, pero también las personas que no tienen una hipoteca, pero sí están cortas de cash o tienen a veces clientes que nos comentan que hasta tienen que cuidarse en lo que gastan en el supermercado o que tienen medicinas o procedimientos médicos no cubiertos, pero la casa sin mortgage. Entonces en ese caso funciona perfectamente. Van a recibir un porcentaje del valor de la casa de acuerdo a la edad de la persona más joven, que ese va a ser otro punto que probablemente vamos a tocar en más detalle, y también el mismo beneficio de recibir ese dinero, usarlo en lo que quieran, porque es propio, producto del equity de la propiedad, sin el gran peso de tener pagos mensuales.
Sobre la hipoteca, ¿no? Sobre la hipoteca. Obviamente nos referimos al pago mensual de hipoteca. Sí va a tener las obligaciones que cualquier propietario en este país tiene, que es pagar taxes de la propiedad, los impuestos, seguro de la propiedad y si vive en un condominio en asociación, porque eso no tiene nada que ver con el mortgage. Pero ya el hecho de no tener pagos mensuales del mortgage es un alivio muy importante. Y eso encaja muy bien para aquellas personas que ya están con un ingreso fijo, ¿no? Que no es el caso de toda persona que tiene 62 años, porque existen muchas personas que están todavía trabajando, ¿no? Y tienen un ingreso adicional. Pero no sé si te pasa a menudo, pero tenemos muchos clientes que nos llaman y nos comparten de que cuando logran hacer la hipoteca revertida, en ese momento o pueden dejar de oficialmente trabajar, es decir, oficialmente retirarse, ¿no? En el sentido original de la palabra, en el sentido ¿no? que lo tenían que hacer por obligación para subsistir. Distinto es el que lo hace para mantenerse ocupado y tener su mente ocupada. Ahí ya es una elección. De la otra manera era una necesidad. Y cuando siguen, en algunos casos, trabajando, ahora están trabajando para ellos, para su estilo de vida, no para estar mandando un pago de hipoteca. Estamos hablando del caso del propietario que tiene un préstamo existente en la propiedad, viene a nosotros, hace una hipoteca revertida y con la hipoteca revertida se está liquidando esa hipoteca existente que tienen y por lo tanto ahora se quedan con 0 pagos mensuales que estaban haciendo antes un pago mensual sobre esa hipoteca existente que nosotros ahora con la hipoteca revertida, con la nueva hipoteca le estamos completamente liquidando, ¿no? Ahora, en su opinión, porque tenemos los dos tipos de clientes, ¿no? Tenemos el que tiene la casa paga y viene a nosotros, ¿no? Pero tenemos también el que tiene una hipoteca existente. Una vez más, para clarificar, el que tiene una hipoteca existente está usando la hipoteca revertida para liquidar esa hipoteca existente, quitarse una obligación mensual de arriba. El que no tiene una hipoteca existente está usando los fondos que recibe de la hipoteca revertida para algún uso personal, que podemos hablar después de los diferentes ejemplos, ¿no? De todas las maneras que se puede usar estos fondos, que son fondos que cuando se recibe, un punto muy importante, son fondos que no hay que pagar impuestos sobre esos fondos. Pero en su opinión, Fabiana, ¿cuál de los dos, de estas dos categorías, se beneficia más si existe una respuesta tal? A simple vista, la respuesta más fácil, la que brota con más facilidad, pudiera ser la persona que tiene pago de mortgage, porque de esa manera ya libera esa porción de dinero que lo puede usar para gastarlo en algo que le produzca más placer que pagar el mortgage, o lo puede guardar o lo puede invertir. Pero por otro lado tenemos las personas que, y ahora lo estamos viendo bastante, que acceden a informarse del programa y también lo ven como una oportunidad de inversión, por ejemplo. Tenemos mucha gente que dependiendo la suma que les toque recibir, deciden, por ejemplo, comprar otra propiedad para rentarla y tener ya ese ingreso adicional asegurado. Si el día de mañana quieren venderlo, lo venden, porque el real estate obviamente sigue siendo una de las inversiones más seguras, si no la más, ¿no es cierto? Entonces muchas personas están volcándose a hacerlo. Así que vuelvo y repito, la respuesta más rápida pudiera ser el que tiene la hipoteca, porque se libera ese peso, créase o no, y así lo manifiestan, el peso sobre las espaldas de saber que si un mes no pueden, entonces pueden enfrentar un foreclosure evidentemente. Aquí tienen la tranquilidad de que ya no tienen esa obligación. Y a medida que la edad de las personas avanzan, ya surgen planteos que a lo mejor antes no tenían. No es lo mismo comprar una propiedad a los 40, a los 50. Hay personas que compran propiedades ya teniendo más de 60, préstamos a 30 años. Y una de las preocupaciones, por ejemplo, es que muchas personas hacen un esfuerzo siendo un matrimonio para pagar la cuota del mortgage y empiezan a pensar qué ocurre si uno de los dos fallece. Es la regla normal de la vida. Y a veces piensan que el más grande va a fallecer primero y usted y yo tenemos muchos casos donde no ocurre de esa manera. No ha sido el caso, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona fallece, se sigue pagando el mismo mortgage con un ingreso mucho menor.
Entonces hay personas que ya están previendo, están actuando inteligentemente, se están informando y dicen, esto tarde o temprano en nuestra vida va a llegar, nuestro mortgage es demasiado grande para pensar que antes de que alguno fallezca ya va a estar pago. Seamos proactivos y saquémonos esa deuda para ya no tener la doble tragedia de perder a la otra persona y poner en riesgo la propiedad que tanto nos ha costado conseguir. Y eso es un punto muy importante porque cuando se está planificando hacia el futuro, ¿no? Tenemos las personas que están viendo que obviamente mientras va pasando el tiempo, debido a la misma inflación, que es una palabra que está de moda hoy en día, ¿no? Los gastos siguen subiendo y el ingreso sigue fijo, ¿no? Cuando ya se está realmente retirado. Entonces empiezan a planificar hacia el futuro, ¿no? Por eso informarse sobre el programa es tan importante. Pero, por ejemplo, yo he tenido personas que no se han informado y brincan a la conclusión que para poder hacer una hipoteca revertida es mejor dejar de trabajar y estar completamente retirado y después aplicar. Y en sí sabemos, ¿no?, que obviamente la hipoteca revertida al final del día es un préstamo, ¿no?, que es una de las cosas que me gusta inculcarle a todos mis clientes, ¿no?, a todos nuestros clientes. Por lo tanto, como préstamo se tiene que aplicar para este préstamo y se tiene que calificar para TAR. Por lo tanto, el ingreso que recibe un propietario, aunque existe mucha flexibilidad, ¿no?, que no tienen que estar muy preocupados con la cuestión del ingreso, tienen que simplemente llamarnos y nosotros le podemos explicar toda la flexibilidad que tiene el programa. Pero sin duda, si un propietario todavía está trabajando, es más probable o más fácil que pueda calificar para una hipoteca revertida. Y esos son los detalles que cuando simplemente, aunque no sea el momento de hacer la hipoteca revertida, cuando nos llaman y se están educando, creo que es una de las mejores opciones o de las mejores decisiones que puede tomar un propietario. Y a nosotros nos encanta explicar el programa. Nos tienen que decir ya, no nos explique más, ya lo conocemos, ¿no? Pero creo que lo que compartimos, y por eso me gusta tanto la oportunidad de poder tener estos momentos para compartir información, es lo que compartimos es que la información que le brindamos a nuestros clientes es la herramienta más útil que le podemos brindar nosotros a nuestros clientes, darle la información para que ellos puedan tomar decisiones, ¿no? Sí, honestamente, en todos los años que tenemos de experiencia combinada haciendo hipoteca revertida, porque hay una diferencia, hablando en general y sin descalificar a nadie, no es lo mismo quien hace cualquier préstamo que venga a la mesa y de vez en cuando si aparece una hipoteca revertida, por ahí se hace, a una compañía que es una compañía de mortgage, cuya especialización es hipoteca revertida. Cuando yo empiezo las presentaciones para evacuar cualquier duda, lo primero que les digo, y siempre de una manera amena y graciosa, es, miren, yo empiezo todas mis presentaciones de la misma manera, y es con la siguiente frase: la hipoteca revertida se llama hipoteca revertida, se llama hipoteca porque es un préstamo. La diferencia, lo que la hace tan atractiva con un préstamo regular, por ejemplo, como el que usted tiene, si lo tuviera ese cliente, el gran atractivo es que usted, si califica y usted decide hacerlo, no va a tener pagos mensuales. Eso me da la oportunidad de que si la persona luego al final se olvidó de lo que le aclaré, le digo, ¿se acuerda lo que le dije al principio que se llama? Ah, sí. Entonces, otro del orgullo que yo personalmente tengo, y sé que usted lo comparte, es que, y me hago responsable de mis palabras, no hay ninguna compañía de mortgage en el país que tenga que provea una educación acerca de la hipoteca revertida como lo hacemos nosotros. Y no hablo solamente de entrenar a los nuevos agentes o los originators, hablo de la educación que proveemos al cliente. Porque nuestra consigna es, obviamente, nuestro interés es que la persona lo haga, somos una compañía, necesitamos cerrar tratos, pero no necesariamente cada momento es el mismo para cada persona. Entonces, lo que se llama la posibilidad de que la persona tome una decisión informada es la clave. Nosotros explicamos el programa de principio a fin, explicamos cosas que otras compañías no explican, como qué ocurre con los herederos cuando la persona fallece. Pareciera que tuvieran temor a explicarlo o que la gente no lo entendiera. El programa no tiene sorpresa, fue creado por ley del Congreso, en cualquier lugar puede verificarse en qué consiste el programa.
La consejería, que es un requisito previo, vuelve a repasar toda esa información. Es decir, que no hay posibilidad ninguna de que la persona sea engañada, etcétera. Pero sí es muy bueno que la persona llegue a tomar una decisión con la información completa, derribando mitos, que si el banco es el dueño de la casa. No, la persona sigue siendo propietaria, sigue estando en posesión de su título, no hay duda. Pero para eso hay que invertir tiempo, hay que educar a las personas, hay que tener paciencia, y realmente nosotros disfrutamos haciendo eso, y eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que hace nuestro porcentaje cero de cancelaciones durante el proceso. Porque hablamos tanto al principio, la persona está tan convencida y las dudas todas aclaradas, que salvo que la persona tenga una emergencia, una cirugía, etcétera, que posponga el cierre o algo así, tenemos realmente un porcentaje cero de cancelaciones. Y acabas de tocar un tema muy importante, porque especialmente en la comunidad hispana, nosotros aquí estamos en el sur de la Florida, tenemos nuestra licencia en la Florida, tenemos nuestra licencia en Texas, tenemos nuestra licencia en Georgia, y sabemos que en la comunidad hispana, ¿no? Muchos de nosotros inmigramos a este país y hemos hecho mucho sacrificio para la próxima generación. Así que el patrimonio, ¿no?, que se le deja a esa próxima generación es muy importante, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, como acabas de mencionar, Fabiana, el tema del título, el tema de los herederos, el tema de cómo se comporta la hipoteca revertida cuando el propietario que hizo la hipoteca revertida quizás ya no esté, ¿no? Es un tema que resalta. Es un tema que a menudo se tiene que poner sobre la mesa, y nosotros hacemos exactamente eso, ¿no? Lo ponemos sobre la mesa, lo desglosamos y hablamos profundamente, no de todo lo que pueda ocurrir. Inclusive, una de las cosas que nos gusta mencionar es qué pasaría en el futuro si la propiedad obviamente sube de valor, ¿no? Pero todos somos sobrevivientes aquí del 2008, cuando se desplomaron los valores de las propiedades en la famosa burbuja de bienes raíces. ¿Qué es lo que ocurre si el valor de la propiedad en el futuro baja, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. ¿Cómo tú logras poder explicarle eso al cliente para que ellos puedan ponerlo en perspectiva y lo puedan entender? Yo hago una explicación cuando hablamos de lo que ocurre cuando la persona fallece, una explicación bastante detallada. Normalmente no hay repreguntas, aunque si las hay, excelente, porque trato de cubrir todos los tópicos. Entonces, lo primero que le digo es, vamos a explicar qué ocurre cuando el último propietario fallece. Digo último propietario en el caso de que el dueño sea un matrimonio. Obviamente, si era una sola persona, es el propietario. Entonces, lo explico y lo desgloso en piezas muy pequeñas para que sea más fácil de entender. Entonces, le digo, cuando el último propietario fallece, y le aclaro también a la persona, ¿por qué digo último? Porque si cualquiera de los dos fallece primero, el otro se queda, si es que así lo quiere, en la propiedad en las mismas condiciones, pagando taxes, seguro, y si vive en condominio, asociación, excepto que esa persona haya decidido vender. Porque hay casos donde la persona, por una cuestión emocional, quiere quedarse en la propiedad, y hay casos donde por la misma razón emocional la persona prefiere alejarse de los recuerdos y vender la propiedad. Y antes que continúe, Fabiana, ese es un punto muy importante, porque creo que se nos olvida. Siempre estamos hablando de qué ocurre el día que el propietario original que hizo la hipoteca revertida ya no esté, ¿no? Pero a veces se nos olvida mencionar de que la hipoteca revertida no es una decisión final, ¿no? Es decir, yo puedo tener una hipoteca revertida. Hemos tenido muchos clientes que después han regresado a nosotros y quieren poner con nuestra compañía hermana JFA Realty, quieren poner su propiedad en el mercado a la venta, ¿no? Y con la hipoteca revertida no existe penalidad de prepago, que existen algunos préstamos, ¿no? Quiere decir que yo puedo hacer una hipoteca revertida hoy, y al día siguiente, si escojo poner la propiedad en el mercado a la venta, la puedo vender, liquido mi hipoteca revertida y puedo sacar lo que queda del plusvalor en mi propiedad, del equity que tenga la propiedad. La ganancia va para mi bolsillo como propietario. Así que la quise interrumpir nada más un segundito, porque creo que es un punto muy importante que a menudo me parece que nosotros no lo mencionamos lo suficiente, ¿no? Pero
las personas a veces se confunden, creo, los propietarios, asumiendo que cuando hacen una hipoteca revertida tienen que ya estar en la propiedad por el resto de su vida. No, con una hipoteca revertida yo puedo vender, puedo comprar otra propiedad, puedo hacer otra hipoteca revertida, puedo tener todas las hipotecas revertidas que yo quiera en mi vida, obviamente solo una a la vez, porque la hipoteca revertida está limitada al hogar primario del propietario, ¿no? Así que es un punto... No, e inclusive en otro capítulo probablemente vamos a tocar el tema de el reverse purchase o la hipoteca revertida para la compra, porque muchas veces pasa que la persona con la edad, la propiedad le queda grande, chica, o tiene escalera y ya después no puede usar escalera, o quiere vender e irse a otro estado o a otra ciudad donde están viviendo los hijos. Entonces también ahí explicamos que vendiendo la propiedad que tienen, porque como usted bien decía, la hipoteca revertida solo puede hacerse en el lugar donde se vive, en el homestead. El programa tiene una variante que es la hipoteca revertida para la compra. Ahora, volviendo al tema de cuando el último propietario fallece, hay varias alternativas de lo que puede ocurrir. Lo primero que yo les remarco es, a diferencia de un préstamo regular, donde si la persona fallece y a las 2 semanas vence la cuota del mortgage, hay que seguirlo pagando. Con la hipoteca revertida, el propietario tiene hasta 1 año, normalmente son plazos de cada 3 meses que el banco va renovando con el heredero, para tomar la decisión de qué es lo que desea hacer con la propiedad. Y acá siempre recalco, la decisión es del heredero, nunca es del banco. Porque la propiedad siempre legalmente va a pasar al heredero, no va a pasar al banco. Entonces, lo que nosotros vemos... Primero, ese tiempo que se toma, que máximo puede ser 1 año, durante ese tiempo, a diferencia de un préstamo regular, el heredero no va a tener que pagar mortgage. La hipoteca no tiene un pago mensual. Exacto, no tiene pago mensual. Sí va a tener que pagar lo mismo que hacía el dueño que falleció, taxes de la propiedad, seguro y asociación si vive en condominio. Al cabo del plazo máximo, 1 año, obviamente ya la decisión tiene que ser tomada. Lo que nosotros vemos en nuestra experiencia, diría que en el 99.99 de los casos, es que el heredero prefiere vender la propiedad, pagar el préstamo, como cualquier préstamo, hipoteca que tuviera, aunque fuera la regular, y quedarse con la diferencia. Pero ¿por qué vemos que sea esto? No porque el banco obligue a hacer eso, sino porque en este país la expectativa de vida es bastante alta, el avance en la medicina, tratamientos médicos. Entonces, normalmente cuando el propietario fallece, el heredero ya es grande, en el sentido de que ya tiene su propia casa, a veces hasta no vive en el mismo estado. No le es práctico mudarse a la propiedad que eligió. Le es más práctico obtener dinero y usarlo en lo que mejor desea. Pero ¿qué pasa si el heredero sí quiere la propiedad? Ahí vamos al otro escenario. Si el heredero quiere mudarse a la propiedad, hay 2 escenarios posibles. Si el heredero quiere quedarse en la propiedad y califica para una hipoteca revertida él mismo, puede hacer la hipoteca revertida a su propio nombre esta vez, e igual que el dueño que falleció, quedarse pagando solo taxes y seguro. En el caso de que uno de los herederos, obviamente, que se quiera quedar con la propiedad, tuviera los 62 años de edad, ¿no? Exacto. Y con otro programa que vamos a mencionar donde la edad se encuentra reducida. Pero por eso digo, si la persona califica para hacer la hipoteca revertida, reúne los requisitos y quiere quedarse, puede hacer la hipoteca revertida a su nombre. Ahora, puede ocurrir que la persona no califique todavía, el heredero para la hipoteca revertida. En ese caso, la solución puede refinanciar a un préstamo regular, como la mayoría de la gente en este país, y seguir haciendo los pagos mensuales hasta bien que califique para hacer la hipoteca revertida, o a lo mejor en el camino cambió de idea y prefiere vender y hacer otra cosa. Y eso es un punto que trae otro punto a la mesa, porque en este momento, es decir, existía a veces, ¿no?, el miedo de que qué pasa si mi heredero no califica el día de mañana para un préstamo y se quiere quedar con la propiedad. Bueno, en el caso de que no calificara para ningún préstamo, ¿no?, el heredero de todas maneras tiene la posibilidad, porque es el dueño de la propiedad, de poner la propiedad en el mercado, venderla y sacar todo el plusvalor, toda la ganancia.
Obviamente, si el heredero no calificaba, quizás tiene problemas de crédito, puede usar ese dinero para limpiar el daño que tenga en el crédito, pagar tarjetas de crédito, calificar en un futuro y comprar después en el futuro con la ganancia que sacó de la venta. Pero lo que sí quiero mencionar es que en el momento que estamos viviendo ahora, nunca ha sido tan fácil para un heredero poder refinanciar una propiedad. En este mismo momento tenemos programas como el programa DSCR, ¿no? Que es un programa que está basado en la rentabilidad de la propiedad. Así que el heredero que se quiera quedar con la propiedad, a eso íbamos. Sí, no tiene que tener ingreso, que es una de las razones por las cuales muchos herederos a veces no califican para poder refinanciar una propiedad, sea de hipoteca revertida o no sea de hipoteca revertida, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos dos herederos que reciben la propiedad. Uno se quiere quedar con la propiedad, el otro quiere vender, ¿no? Obviamente se tienen que dividir la ganancia de esa propiedad 50-50. El programa DSCR es un programa muy útil porque el heredero puede refinanciar la propiedad basado en la rentabilidad de la propiedad, no tiene que enseñar ingresos. Así que para aquellas personas que están preocupados por los herederos, lo que le podemos decir es que las soluciones y las opciones abundan en este momento. Son muchas. Y algo muy importante que yo recalco cuando iba al próximo escenario que se une con lo que usted dijo, le dije, mire, hay otra opción que se está usando mucho ahora. Increíblemente, por ejemplo, en el área de Miami, sabemos que los precios de las rentas son excesivamente elevados en muchos casos y desproporcionados. Pero es la posibilidad de negocio para muchas personas. Entonces, muchos herederos optan justamente por eso. No quieren mudarse a la propiedad, lo que no quieren venderla, quieren usarlo como inversión. Entonces lo que hacen es refinanciar, sea a una refinanciación regular o al programa que usted menciona, donde el income de la persona se reemplaza por lo que, para que se entienda claramente, sería el income que produce la propiedad al rentarla, el ingreso. Entonces, con lo que se cobran las rentas, por ejemplo, en el mercado de Miami, por dar un ejemplo, a la persona sobradamente le alcanza para pagar el mortgage de la propiedad que acaba de heredar, y muy probablemente el mortgage de su propia casa si todavía la tiene con hipoteca, por el valor de las rentas en este momento. Entonces, cuando le doy todos los escenarios posibles, le digo, esto me sirve para clarificar cualquier duda y para que usted vea todas las posibilidades que aún después del fallecimiento el heredero tiene. Primero, romper con el mito de que el banco se queda con la propiedad. Al banco no le interesa quedarse con la propiedad, es gasto tener que mantener esa propiedad hasta volverla a poner al mercado. El banco no toca el título de la propiedad, ¿correcto? Exactamente. El título de la propiedad pasa del propietario original que tiene la hipoteca revertida, pasa directamente a los herederos. No es tocado ni por el banco ni mucho menos por el gobierno federal. Cuando una persona fallece, la propiedad tenga hipoteca o no tenga hipoteca, legalmente siempre va a pasar al heredero. Hay procesos más rápidos, como por ejemplo cuando hay un life estate hecho o cuando hay un will, si no se abre el probate, pero de cualquier manera la solución es la misma. La propiedad siempre va a pasar a los herederos. El banco ni va a ponerle un candado a la propiedad, etcétera. Entonces, eso es muy importante, saber que la persona hace la hipoteca revertida, sigue siendo dueña de su propiedad, sigue estando en posesión del título. Cuando la persona fallece, la propiedad pasa a los herederos, que tienen muchas opciones. ¿Quién elige esas opciones? El heredero, el banco no elige. Muchas veces yo menciono que la única opción que no tiene el heredero cuando recibe la propiedad es comprarla, porque siempre tengo la pregunta, ¿mi heredero puede comprar la propiedad? Y yo siempre respondo que no, porque no se puede comprar lo que ya es de uno. Es decir, la propiedad pasa a mis herederos y ellos ya son los dueños. Por lo tanto, no la tienen que comprar, son los dueños, ¿no? El día que yo falte, si yo hice una hipoteca revertida, y como tal, entonces ellos tienen las opciones que has estado mencionando y compartiendo con nosotros, Fabiana, poder o vender, o refinanciar y vivirla, o refinanciar y rentarla, o en muchos casos poder hacer hasta otra hipoteca revertida en la propiedad, con un refinanciamiento también si tuvieran los 62 años
de edad. Bueno, se nos acabó por hoy el tiempo, pero tienes que prometer que esto no es una sola vez, que vas a estar visitándonos a menudo, porque tenemos muchos temas que tenemos que hablar y creo que estas conversaciones a mí me encantan porque veo el programa a través de tus ojos y los años de experiencia que llevas con nuestra compañía, que hemos tenido la dicha de tenerte por muchos años explicando el programa, y honestamente poca gente conoce el programa tan profundamente como tú, Fabiana. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme, y sí, voy a aceptar la invitación. Van a tener que estar conmigo muchas veces más. Muchas gracias.